así. El benzaldehído C6H5CHO puede producirse mediante la reacción en fase gas de el tolueno más el oxígeno, produce benzaldehído más agua. Sin embargo, debido a las condiciones de operación del reactor, se efectúa también la combustión, una reacción secundaria, de una fracción del tolueno alimentado para formar CO2 y agua mediante la reacción y nos dan la reacción de combustión. A un reactor catalítico se alimenta tolueno y aire a 180 grados Celsius. Con la información anterior y la proporcionada en el diagrama, determine el calor que debe retirarse para tal efecto si el reactor opera de manera isotérmica. ¿Ok? Entonces, lo mismo de todos los problemas. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Un problema de balance de materia. Base de cálculo. Ah, sí, mi fase de cálculo. Déjenme agarrar otro pizarrón. Ok, entonces la base de cálculo en este problema nos dicen que son dos. La primera son 10 moles de tolueno que entran. Entonces, los moles de tolueno que entran en uno son 10 mol por segundo. Y también nos dicen que salen una cantidad total de 105.338 mol por segundo. Tenemos dos. ¿Podemos sacar datos extra de alguna de esas dos? Sí, ¿no? Porque conocemos alguna composición a la salida. Entonces, las moles de agua que tenemos en 2 son iguales a su fracción 0.01614 por el total. Cero punto cero dieciséis catorce por 105.338, 1.7 moles. Y también podemos sacar de la misma manera el CO2. Los moles de CO2 en 3, perdón, porque esa es la salida. Es lo mismo, su fracción. En este caso, 0.6646 entre 100. 105. 6646. Ahora, así, 0.7 moles. Ahí estamos. Entonces, tenemos ya el CO2 y el agua a la salida, pero no conocemos los demás componentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando en el sistema. Una vez que tenemos las bases de cálculo identificadas, los datos extra sacados, ¿qué hacíamos? Planteamos balance de materia. Como hay reacción química, el balance tiene que ser verde. Enlistamos los componentes. Bueno, oxígeno, agua, benzaldehído, CO2 y ya no. Hay el nitrógeno del aire.
y decimos, para el tolueno, bueno, hay que ver qué está pasando en la reacción, ¿no? Las reacciones químicas son tolueno, CH3, más el oxígeno que produce benzaldehído, no sé por qué no me deja escribir, 6H5, 8, deja de trolear, güey. Más agua. Y abajo lo mismo, solamente que estamos produciendo CO2 más agua. Entonces tenemos 9 y 7, 9, 7 y 4, y acá 6 carbonos, 6 carbonos, 5 y 3, 8, 5, 6 y 2, 8, 2 oxígenos, 1 y 1, 2 oxígenos también. Acá 6 carbonos y 1, 7, 7 carbonos, 5 y 3, 8, 4 y 2, 8, 9 por 2, 18, 7 por 2, 14, más 4 de acá, 18 también. ¿Ok? Está balanceado. Ahora sí, ¿el tolueno es producto? No. ¿Por qué? No, es Porque reactivo. exactamente, en ambas reacciones es reactivo. Entonces no pasa nada, simplemente no lo ponemos. Entra al reactor, sí, son 10 moles. Nada más le ponemos las moles de tolueno que entran en 1, menos las moles de tolueno que reaccionan en mi reacción 1, menos las moles de tolueno que reaccionan en mi reacción 2. Y esto es igual a las moles de tolueno que yo tengo a la salida, en 3. Eso es PERS. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso con una reacción? Pues que no hay que etiquetar. Y en este, como si participa en varias reacciones, lo único que hay que hacer es etiquetarlo. Reacción 1, reacción 2. Bueno, reacciona, R de reacciona en la reacción 1, reacciona en la reacción 2. ¿Vale? Vamos a ir hasta aquí. ¿Hay dudas de este balance? Ok. Entonces, oxígeno, las moles de oxígeno que no se Que producen, entran. solamente entran en 2, Ajá. menos las moles de oxígeno que reaccionan en la reacción 1, menos las moles de oxígeno que reaccionan en la reacción 2. Esto es igual al oxígeno que sale. El agua, el agua no entra, pero sí se produce. Se produce en la reacción 1 y se produce en la reacción 2 y sale. El benzaldehído solamente se produce en la reacción 1, las moles de benzaldehído que se producen en 1 son iguales a las moles de benzaldehído en 3. El CO2, las moles de CO2 que se producen en mi reacción 2 son iguales a las moles de CO2 que salen. Y el nitrógeno, así como entra, sale. Inerte, ¿no? Exactamente. Los componentes que entran y salen de un reactor, pero que no participan en la reacción, se le considera como inertes.
Ese sería nuestro PERS o nuestro balance con reacción química. Hay que identificar qué tenemos. Conocemos el tolueno en 1, lo que se produce, perdón, lo que sale de CO2 y lo que sale de agua. Es lo único que tenemos. Y es más que suficiente. Porque las moles de CO2 son 0.70 moles. Recuerden que lo más importante de un problema con reacción química al plantear el PERS es nosotros identificar lo que se forma de un producto o lo que reacciona de un reactivo. Como estamos hablando de la producción del reactor de la reacción 2, pues hay que agarrar la reacción 2. En teoría, nosotros necesitamos una mol que reaccione con 9 para formar 7 y 4. ¿Realmente qué está pasando? ¿Cuánto estoy produciendo? 0.70. Por lo cuanto, por lo tanto, ¿cuánto voy a necesitar de cada uno? Pues serían, si yo reacciono una, van a ser 7. Si yo produzco 0.7, voy a necesitar 0.1. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O quieren que lo hagamos con regla de 3? Pues sale lo mismo, ¿no? De hecho, Sí, sale lo mismo, pero para que vean de dónde sale. 0.7 por 1, 0.7 entre 7 nos da 0.1. no da. ¿Ah? Luego, 0.7 por 9, no sé cuánto es. 6.3, 6.3 entre 7, ¿cuánto 9, no? Y acá 0.7 por 4, no tengo idea, pero sé que si lo divido entre 7 me da 0.40. 0.7 por 4 entre 7, 0.40. Entonces ya tenemos las moles de tolueno que reaccionan en 2, las moles de oxígeno que reaccionan en 2 y las moles de agua que se producen en 2. Entonces, con esos datos nuevos, vamos a ver qué podemos resolver. Ya tenemos el agua que se produce en 2, podemos resolver el agua que se produce en 1. Y ya conocemos el tolueno que reacciona en 2 y el oxígeno. ¿Ok? Vamos a el balance de agua, despejamos al agua que se produce en 1. Esto que está sumando, lo paso del otro lado, restando. El agua que tenemos en 3, perdón, es 1.7. 1.7 menos 0.40, 1.30. Ok, 1.30. Lo mismo, como ya conocemos lo que se produce de una reacción, pues ya solamente hacemos el análisis teórico real, que aquí es más sencillo porque pues todos los coeficientes son 1. Entonces, si en teoría yo necesito una y realmente estoy produciendo 1.30, pues voy a producir 1.30 de este y voy a hacer reaccionar 1.30 de mis reactivos. Lo cual, pues ya conocemos lo que reacciona de tolueno en la reacción 1, lo que reacciona de oxígeno en la reacción 1 también,
y lo que se forma de benzaldehído en la reacción 1. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? No, creo que no. Ok. Si hay dudas, con confianza, ¿eh? Ya la sabes. Y bueno, tenemos ya datos extra. De esos datos extra, pues conocemos el tolueno que reacciona en 1, el oxígeno y el benzaldehído que se produce. Entonces, ya podemos conocer el benzaldehído que sale. El benzaldehído que sale, pues son 1.3. Y de la reacción 1, del balance, perdón, de tolueno, podemos ya determinar el tolueno en 3, que son el tolueno en 1, 10, menos el tolueno que reacciona en 1, 1.30, menos el tolueno que reacciona en 2, 0.1. Nos da un total 10 menos 1.30 menos 0.1 de 8.6 mol por segundo. Hasta aquí vamos bien. Todo ok. Ya tenemos de nuestro balance el benzaldehído en 3, el CO2 en 3, el agua y el tolueno. Nos dan exceso de aire. Mm, ok. Bueno, pues sabemos que si nosotros sumamos todo lo que tenemos en 3, que serían 8.6 más 1.30 más 1.7 del agua más 0.7 del CO2 más el oxígeno en 3 más el nitrógeno en 3, nos tiene que dar el total, ¿no? De mi línea. En este caso son 105.33 mol por segundo. Dicho de otra manera, todo esto, 8.6 más 1.3 más 1.7 más 0.1 más 0.7, perdón, son 12.3 más esto es igual a 105 mol por segundo. Si agarramos nuestro balance, pues sabemos que las moles de oxígeno es todo esto. Bueno, las moles de oxígeno en 3 específicamente es esta cantidad. Lo que reacciona en 1 ya lo conocemos. Dijimos que era 1.30. Y lo que reacciona en 2 también, que era 0. ¿Cuánto? 7, 0.9. Nos queda esta ecuación aquí. Quitamos paréntesis, solamente están sumándose
Entonces 12.3 menos 1.3 menos 0.90 nos da 10.1. 10.1 más el oxígeno en 2 más el oxígeno, perdón, el nitrógeno en 3 igual a 105.338. Aunque sabemos que el nitrógeno en 3 pues es el nitrógeno en 2 porque dijimos que era un inerte, ¿no? Si yo combino el oxígeno en 2 y el nitrógeno en 2, ¿qué me da? Pues en 2 tenemos aire. Y el Te dan aire la entrada. está compuesto, ¿vale? Sí, te dan la entrada del aire, ¿no? Del Exactamente. aire total. Podríamos tomar las moles de aire o las moles del flujo 2. Ambas son correctas. Las moles de aire. O N2 total, como gusten. Dicho eso, pues N2, o bueno, le voy a poner las moles del aire, son iguales a 105.338 menos 10.1. Son 95.238. Como ya conocemos el aire, pues podemos conocer el nitrógeno. Por su composición, que es 0.79 por lo que dio. Exactamente. El aire se conforma 79% mol de aire y 21% de oxígeno. 0.79 por 95.238 y 0.21 por 95.238 también. 20 y 75. Por lo tanto, pues ese es en 2, perdón. El nitrógeno que sale, pues es el mismo. Y el oxígeno que sale en 3, pues es lo que alimento, los 20 menos los 0.9 menos el 1.3. 17.8 mol por hora. Segundo, perdón. Le puse ahora. Con segundos. Ok. Así quedaría todo el balance de masa. Déjenlo, jalo todos los resultados para que podamos identificarlos rápido. Tolueno en 3, 8.6, oxígeno en 3, 17.8, agua en 3, 1.7, benzaldehído 1.1, benzaldehído 1.3, el CO2 0.7 y por último el nitrógeno 75.238.
Bueno, pues, ya tenemos todo lo que entra, todo lo que sale. Ok, ahí está. Este sería el en 2 y pues las 10 moles que tenemos a la entrada de ¿qué? Tolueno. Sí, de tolueno. Ahí está. Ya tenemos todo. Una vez que tengamos el balance de masa, podemos plantear ahora sí el balance de energía. Ok. Entonces, el balance de energía quedaría de la misma manera que lo hemos manejando. Las energías que entran, energía 1, energía en 2 y energía en 3. Las energías que entran son iguales a las energías que salen. ¿Vale? Energía en 1 más energía en 2 más el calor suministrado o retirado, porque pues, no sabemos qué está pasando, es igual a la energía que sale más el calor de la reacción más las pérdidas. Cuando tenemos más de una reacción, el proceso es el mismo, solamente que el calor de la reacción, pues hay que considerar la reacción 1 y la reacción 2. ¿Ok? Si hay más reacciones, solamente las vamos sumando, no pasa nada. Lo mismo de siempre. Cuando planteamos un balance de energía, nos preguntamos si tenemos masa y temperatura. ¿Tenemos masa y temperatura de 1? Sí, lo conocemos. De 2 también. El calor suministrado no lo conocemos. La energía en 3 sí conocemos masa y temperatura. El calor de reacción sí lo conocemos. Más bien dicho, sí conocemos lo que reacciona de la reacción 1 y sí conocemos lo que reacciona de la reacción 2. Y el texto no nos indica que haya pérdidas, entonces no las consideramos. Como en este problema nosotros no tenemos datos termodinámicos, los tenemos que determinar. ¿Cómo los determinamos? Pues hacemos una lista donde le ponemos componentes y todos los componentes que tenemos. Entonces el tolueno, el benzaldehído, el CO2, el nitrógeno y el oxígeno. Al lado le ponemos una tablita que nos diga el CP de cada componente y del otro lado el delta H de formación igual de cada componente. Como nos dice que es de forma 1, vamos a ocupar esa, al menos para el tolueno. Entonces el CP del tolueno va a ser mi valor de A, tolueno, valor de A 148.8 entre
1 por 10 a la 3. ¿Por qué 1 por 10 a la 3? Porque nuestra tablita nos está diciendo que el valor de A no es A por 10 a la 3. Eso ya lo habíamos visto en una clase, no me acuerdo cuál. Que A por 10 a la 3, si nosotros queríamos el valor de A, pues hay que dividir A es igual a 148.8 entre 1 por 10 a la 3, que es esta parte de acá, ¿no? Luego B es por 10 a la 5. Pues bueno, B es por 10 a la 5, 32.4. 32.4 entre 1 por 10 a la 5. Y como no tenemos datos de C y de D, lo dejamos como 0. ¿Okay? Y la temperatura pues es 180. ¿Estamos bien o estamos mal? Hay que tener cuidado la fase que estamos manejando. Los datos que yo agarré no son de fase gas, al menos no del tolueno. Son de tolueno en fase líquida, ¿vale? Aquí en la segunda, antes de la forma en la que estamos trabajando, nos dice el estado que estamos trabajando. Entonces, el tolueno en fase líquida tiene estos datos, pero en fase gas tiene completamente diferente. Tengan cuidado con eso. ¿Ah? Lo que nosotros estamos bajando es tolueno en fase gas. Entonces no es lo que nosotros... Oh, lo que hice. Este principio. Fuck. $639. Entonces el tolueno que nosotros vamos a ocupar es el de fase gas. 9418 y 38. Y aquí en la última columna, sí tiene datos de B y de C. Bueno, en la última columna te dice el rango de temperaturas que estos CPs funcionan. Si tú estás en fase líquida de 0 a 110, sí puedes ocupar esto, pero si estás a otra temperatura, entonces ya no lo puedes ocupar. Y si tú estás en fase gas, tienes de 0 a 1200 grados Celsius para tú poder utilizarlo. Sí, sí tiene valores de C más CT menos 27.86 por T cuadrada más DT 80.33 por T al cubo. Ok, vamos a ver. C está por 10 a la 8 y D por 10 a la 12. Entonces dividimos 1 por 10 a la 8 y 1 por 10 a la 12. Y el valor de CP, pues realmente es muy parecido al valor de A. No varía tanto. Para fines prácticos no se los deberían de pedir así tan largos. Entonces todo este CP del tolueno sería larguísima esa cosa. 94.18 por 10 a la menos 3
más 38 por 10 a la menos 5 por 180 más o menos, perdón, 27.86 por 10 a la menos 8 por 180 al cuadrado más 80.33 por 10 a la menos 12 por 180 al cubo. 0.15. ¿Cuánto es 94.18 por 10 a la menos 3? 0.094, ¿vale? Si se dan cuenta, son muy parecidos. Para fines prácticos, normalmente usamos el valor de A solamente, solito. Y para fines de investigación usamos el CP completo. Pero en la industria, con un CP es más que suficiente, ¿vale? Pero bueno, Sí. a los profes les gusta torturarnos. 0.15, 4. Y las unidades que nos da el CP nos dice que es kilojoule por mol grados Celsius. Y así con cada uno de los componentes. Benzaldehído. Bien. No viene el benzaldehído. No me hagas esto. Etileno, cumeno, cloruro, bromuro, ven. No viene el benzaldehído, pero sí venía acá. Benzaldehído. Pero no son capacidades caloríficas. Fuck. Sí. Bueno, no viene, pero pues aquí en el examen sí viene. Y vean, Es la ¿mande? formación, ¿ah? ¿Mande? ¿Es la entropía de formación? No, ¿verdad? No, es el calor específico o la Mm, capacidad calorífica. También está bien dicho. Puede ser capacidad calorífica o calor específico. El CP. Entonces, bueno, aquí en el problema sí viene el 0.13. Y vean, el que nosotros calculamos de toluenos en el examen es 0.154. Y el que nos dio es 0.154. ¿Vale? Entonces, quiere decir que está súper bien. Como no conocemos el del benzaldehído, bueno, no vienen los datos de la tabla, pues lo voy a poner así tal cual como viene en el examen. Cero punto 13. El del CO2, dióxido de carbono, este sí viene, fase gas, forma 1, y nos dan los tres compuestos. ¿Okay? Entonces solamente sustituimos CO2, 36.11,
4.233 menos 2.887 y 7.464. Nada más cambiamos los valores. 7.464 por 10 a la 12 menos 2.887 4.233 y 36.11. 0.042. En el examen, ¿cuánto nos da? 0.043. No estamos tan mal. El oxígeno, 0.0428. El nitrógeno, bueno, ya nos pasamos directamente al problema, ¿no? Porque siento que estamos perdiendo mucho tiempo calculando todos. Sí. Pero bueno, aquí en el Felder ustedes van a encontrar en la página 639 capacidades caloríficas de los demás compuestos. Como se ven en las tablas, pues tienen que fijarse en el estado en que se encuentra el problema que están haciendo, qué forma es la que va a manejar su FCP, y aquí se van. Forma 1 es esta, forma 2 es esta de acá, ¿vale? No veo así, hay unas que son forma 2, que normalmente son sólidos, carbono sólido, ¿vale? Estado C, ¿qué C? Estado C. ¿Estado C? No es como sólido, la verdad. Pues debería ser sólido, pero le pusieron C. O sea, porque G pues es gas, L es líquido. ¿Cómo se dice sólido en inglés? Pero no está en inglés el libro. Estado H, nunca había escuchado eso. A ver, estado de... ¿Quién sabe? Debe ser como. Ha de ser como sólido, ¿no? Yo digo que es sólido, pero ¿por qué le pusieron C? Es lo que no entiendo. Pero bueno. Entonces, en la página 639, apéndice B, van a encontrar capacidades caloríficas. Vamos a copiar las del nitrógeno y las del oxígeno del problema. Cero punto cero treinta y uno y 0.03013. Están los CPs de todos los componentes. Y nos faltan sus capacidades caloríficas, nos faltan sus deltaches de formación. Lo mismo en el Felder, la página, el inicio del apéndice, nos dan datos complementarios de propiedades físicas, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ver el delta H de formación que nos dan. Nos dice que el delta H de formación estándar, eso es importante que veamos a qué temperatura nos dan. Recuerden que la temperatura estándar son 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces solamente buscamos los componentes que nos dan, es tolueno, el benzaldehído sí estaba aquí.
pero es benzaldehído en fase gas, ¿ok? Este es el benzaldehído en fase líquida y este es el benzaldehído en fase gas. Se nos dice que es menos 40.04. El delta H de formación del benzaldehído, okay, igual a menos 40.04 kilojoules por mol. Luego el tolueno, tolueno, igual en fase gas es 50 kilojoules por mol. Y por último, el CO2, dióxido de carbono, en fase gas también, menos 393. .5 kilojoule por mol. El del oxígeno y el del nitrógeno no es necesario porque es cero. ¿Okay? Oxígeno, delta H de formación, 0. Y el nitrógeno, creo que ni viene. MNOP. MNOP. Aquí está. No. Nitrato, nitrógeno. Nitrógeno, 0 también, ¿vale? Todos los componentes bimoleculares o monomoleculares, su delta H de formación y su delta G de formación son 0. Entonces ya tenemos todos los componentes que nos faltan. Y nada más es plantear las ecuaciones de energía. La energía en 1 es igual. ¿Cómo lo había visto con ustedes el cálculo de la energía en 1? De cualquier energía. Masa por entalpía, ¿verdad? La masa por la entalpía. Sí. Ok. Y la entalpía la calculábamos CP por delta T, ¿no? Sí. No sumábamos muchas cosas, No. ¿no? Ok. Y sacábamos un CP promedio, ¿no? Supongo. Ujú. Ok. Bueno. Para la energía en 1, pues no hay tanta bronca porque solamente es un componente. Entonces, la energía en 1 es igual a los moles de 1, que son 10 mol por segundo, por su CP. Que en este caso, pues es el CP del tolueno, que es el único componente que tenemos. Temperatura 1 menos la de referencia. Quince 1.54 por 180. 277.2 kilojoule por segundo. Para el aire es el mismo. Energía en 2 es igual a los moles de 2 por la entalpía en 2. La entalpía en 2 era el CP del aire por temperatura 2 menos temperatura de referencia, y el CP del aire pues era
0.21 por el CP del oxígeno, 0.040. Este es el de CO2, ¿no? 0.0313 más 0.79 por 0.0301. Y esto pues prácticamente es lo mismo, 0.331, ¿no? Vamos a ver. Ok. Ah, ya. Yo puse 301 y 0.301. 0.0303. Por lo tanto, este de acá, pues va a ser 0.303 por 180. Ah, me equivoqué, perdón. La temperatura de referencia aquí es 25 grados Celsius. No es 0. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros estamos obteniendo de nuestro libro son, son deltaches estándar. Y como son de estándar, pues son a 25 grados Celsius. Esa es la temperatura de referencia. No nos la dan, pero implícitamente pues viene en los datos que nosotros obtenemos. ¿Ok? Entonces, aquí me equivoqué, no es 0, es 25. Entonces es Pero digamos la temperatura de referencia, ya ves que viene en la tabla en el examen. ¿Cómo sabemos que son a 25 grados? ¿Te lo da en el examen? sí, sí, Ah, ok. si en su examen vienen, ¿dónde está? Aquí. Datos estándar. Cuando hablamos datos estándar, quiere decir que tiene este cosito, este circulito. Entonces, eso Ah, ok, nos ok, ok. indica que son a condiciones de presión y temperatura estándar. Ok, gracias. Sí. Pues 238.7 ya sería la energía 1 ya corregida. Y acá la entalpía 2 sería 0.303, 0.0303 por 180 menos 25, 4.6965 mol por hora. Perdón, kilojoule por mol. Y ya por último la energía. La energía en 2 son los 95. Si era 95 que teníamos sí, de aire, 95.238 por la entalpía. $447.285 kilojoule por segundo. Ya tenemos energía 1, energía en 2, nos falta energía en 3. Cuando tenemos
varios componentes, nosotros podemos hacerlo de esta manera. Bueno, aquí es sencillo porque solamente es uno, y aquí también relativamente sencillo porque solamente tenemos dos. Pero aquí, a la salida, nosotros tenemos 2, 4, 6 componentes. Entonces se empieza a complicar. Para no hacer dos cálculos, o sea, para no hacer el cálculo del CP promedio, luego la entalpía y luego la energía, vamos a juntarlo. Nosotros también podemos calcular la energía de un sistema como la sumatoria de los moles que yo tengo en esa línea por el CP de cada componente, y toda esa operación multiplicada por temperatura de mi línea menos la de referencia. Eso sería una opción cuando tenemos muchos componentes. La energía en 3 es igual a, dejarlo todo esto acá, tolueno en 3 por el CP del tolueno más, porque es una sumatoria, el oxígeno en 3 por su CP más el agua por su CP. No sacamos el CP del agua. El benceno, el benzaldehído, perdón, por su CP. El CO2 por su CP. Más el nitrógeno por su CP. Entonces, de ambas formas, si nosotros lo hacemos así, sumando todos los componentes, nos da lo mismo que si lo hiciéramos por separado. Solamente que aquí pues ya no calculamos un CP promedio, porque si calculamos un CP promedio tenemos que calcular las fracciones de todos los componentes, multiplicarlos por su CP, ya tenemos el promedio, luego por cada uno de sus, el delta T, luego multiplicarlos ahora por los moles totales, ¿no? Entonces es mucho. Si eso ya es mucho, pues en lo otro es peor, ¿vale? Cuando tenemos muchos componentes, los podemos sumar. Y es exactamente lo mismo. Entonces la energía en 3 8.6 por no sé cuánto, más 17.8 por no sé cuánto. Así sí me lo sé. Y ese también. Y el oxígeno. Ya los demás me lo sé. Temperatura 3, que son 180 igual. No sé. Ahí no se le tiene que restar el 25. Sí, cierto. Sí. Me quedé con la temperatura de 0. Sí, es 25, perdona. El del tolueno, 0.154. El del benzaldehído, 0.13. El del CO2, 0.042. Este es
0.0428. ¿Cuál era el salido? 1.3. 0.013. Me falta el del agua que no lo sacamos. 0.036. Entonces ya solamente es resolver la ecuación. Me gustaría mucho que se pudiera copiar y pegar. Déjeme si lo puedo pegar en un Word y del Word copiarla a la Texas. No me deja. O sea, me deja pegarla dentro del mismo pizarrón, pero no me deja pegarla en otra aplicación. Ni modo. Escribir uno por uno. Creo que es lo único malo de este pizarroncito. 8.6 por 0.154 más 17.8 más perdón, 0.303 más 1.7 por 0.036, 1.3 más por 0.13 más 0.7 por 0.0428 más 75.238 por 0.0301 y todo eso multiplicado por 180 menos 25. 1432 .61 kilojoules por segundo. Vale, vamos bien hasta aquí. ¿Hay dudas? No, no, sí, todo bien. Se me hace raro que de tanto. Déjame ver si se viene el cálculo. Se ve bien. Ok, pues bueno, esto queda. Está bien. Ya tenemos energía 1, 2 y 3. Nos falta El los calor calores. suministrado de retiro, ¿no? Así es, junto con los calores de la reacción. ¿Vale? Vámonos primero con los que sí podemos calcular. Calor de reacción 1 es igual a las moles que reaccionan en mi reacción 1 por el delta H de reacción. De la reacción 1, porque pues estamos calculando 1. Entonces el delta H de la reacción 1 van a ser los delta H de formación delta H de formación de mis productos de la reacción 1, que en este caso es el benzaldehído, por 1, que es su coeficiente estequiométrico, más el del otro producto de la reacción 1, que es el agua, menos el del tolueno. ¿Por qué menos? Porque es reactivo, ¿ok? Por su coeficiente estequiométrico. El otro reactivo es el oxígeno, pero ya vimos que es 0, entonces no lo ponemos.
Sustituimos. ¿Dónde están los del tache? Me faltó el del agua también. Es que yo no tomo agua, por eso. Estuve a nada de cancelarles otra vez la clase. No he dormido nada y dije, "Ay, está bien, está bien, Pésimo ya, servicio. ya sé". Te juro que son el único grupo en que les he cancelado más de una clase. Normalmente no cancelo ninguna clase. Exagerado una clase, pero con ustedes no sé qué están tan No talados. sé qué pasó, porque somos Sí, del agua, yo creo. no, no, para nada. Pero sí dije, ahora, ya les que. Y todavía ayer estaba pensando, no manches, ya les dije, y ahorita les voy a quedar mal otra vez y demás. Y pero pues ya, dije, Y no mejor de una vez, porque, por ejemplo, ahorita que llevamos las clases, pues fíjate, primera semana y en cuestión de unas materias, pues sí, ya un montón nos empezaron a dejar. Y yo por ejemplo llevo dos materias de ingeniería, pero regular siempre se lleva una cada ajá, trimestre. Entonces, pero como reprobé balance de materia, estoy recursando balance de energía. Bueno, o sea, metí para que la volvieran a dar y ajá, pues hoy estoy en el recurso, que según son para los que reprobaron de cierta forma, ¿no? ok, Y ok. vivo flujo también. Oh, flujo también está Y bueno. llevo- Sí, De hecho, no sé si has visto en el grupo que he estado subiendo un curso de balance de materia. sí, Ahí también para que sí, puedan checar el... Viene un curso completo de balance de materia. Va a venir un curso completo de balance de materia con reacción química. Y va a venir un curso completo de balance de materia y energía. Entonces, sí, es lo que últimamente he visto. No, sí, como hoy este trimestre, como también con las materias de biología se juntan, está súper pesado porque las de biología es un montón de información, un buen. Ahorita llevo microbiología, métodos numéricos, técnicas instrumentales, balance de energía y flujo de fluidos. Son las que llevo ahorita. uy, me dio escalofríos, güey. Ok. Pues mucho éxito. Ahí sí puedo echarte la mano en algo. Me mandas mensajito y lo checamos sin bronca. ¿Va? Gracias. Agua, delta de formación del agua, menos 241.826. Y luego en línea está más pesado. Mucha. Horrible. Por ejemplo, en microbiología, Ajá. o sea, no nos ha dado clase y nos dejó un chingo de trabajo, como si supiéramos ya de microorganismos y todo. Y pues, ni modo, teníamos que investigarlos. Así de plano dejó tres actividades para 2 horas y, y sin saber nada nosotros. Nos No, menos. aventó así. No, acá nosotros en el Poli estamos en esta semana, en este mes más bien dicho, en unos cursos que les dijeron cursos de recuperación. Pero no, también son un caos los profes. O sea, yo no los culpo porque digo, pues son cosas que no, que, que tal vez no saben o no lo dominan. O sea, yo que estoy aquí todo el día en la computadora, a veces se me va la onda. Ahora ellos que no están todo el día en la computadora, pues creo que por tantito. Pero aún así, sí, Sí, sí pasa. está cañón. Sí, la verdad es que sí. Entonces, nada más sustituimos estos, los valores que tenemos y pues ya, ¿vale? Sí. Menos 40, menos 241 y menos 50. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Exotérmica o endotérmica? Es exotérmica, ¿no? Térmica porque es negativo, Porque libera energía. exactamente. Y lo vemos en su signo, ¿verdad? Reacción exotérmica, 1. Solamente multiplicamos por el calor de reacción, que son 1. 1.30.
segundo. Y el delta H de reacción es menos 331 kilojoule por mol. .431.426 kilojoule por segundo. Okay. El calor de la reacción 2 es exactamente lo mismo. Solamente que pues con los datos de la reacción 2. Productos y reactivos de la reacción 2. Bueno, primero que nada, la reacción 2, su producto es CO2 y agua. Y su reactivo sigue siendo tolueno y oxígeno. ¿Okay? El CO2, su delta H es menos 393.5. El agua y el tolueno siguen iguales. Esto nos da menos 685. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Exotérmica o endotérmica? Igual exotérmica. Calor de reacción. Aquí si ocupamos las moles del tolueno, serían 0. Shit, no me acuerdo. Espera, déjale cambiar los números. Tolueno que reacciona 0.1. Bueno, si agarramos el oxígeno, serían 0.9 y tenemos que dividirlo entre su coeficiente estequiométrico. Y si agarramos el tolueno, sería 0.1 entre su coeficiente estequiométrico, ¿vale? O sea, pueden ser los dos. Y al final de cuentas, pues nos va a dar lo mismo. Solamente que no olvides el coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, serían 0.9 entre 9 nos da 0.1, ¿no? Y 0.1 entre 1 también nos da 0.1. Así que nada más hay que tener cuidado con el que ocupemos. Puede ser cualquier reactivo siempre y cuando le pongamos su coeficiente estequiométrico. Entonces todo eso por 0.1 pues nos da 33.1866. Ya tenemos todos los calores. Ahora sí, podemos despejar a el calor suministrado. Estos que están sumando, los paso del otro lado restando. No hay pérdidas de calor. Ahora sí. La energía en 3. 1432 más el calor de reacción 1, que es menos todo esto, más el calor de reacción 2, hostia, que es esto de acá, menos la energía en 1, menos la energía en 2, energía en 1, y energía en 2, 28.5. ¿Cómo crees que nos dé? ¿Negativo o positivo? ¿Y por qué? ¿Qué crees que estemos haciendo? ¿Suministrando o retirando energía? Velo de esta manera. Estás teniendo una reacción química que libera energía. ¿Qué le va a pasar a tu reactor? ¿Se va a calentar o se va a enfriar? A calentarse, ¿no? ¿Ok? Pero tu problema te dice, no quiero que se caliente. Quiero que sea la temperatura de entrada igual a la temperatura de salida.
Si se va a calentar mi reactor y no quiero que se caliente, ¿qué tengo que hacer? Enfriar. Sí, no. Bueno, tengo que quitar calor Entonces, ¿con qué signo va a y ser? con positivo, sí, aparente. Bueno, sí, a simple vista es más grande. Entonces va a ser endotérmico. El sistema es exotérmico. O sea, cuando hacemos un análisis exotérmico o endotérmico, nos hacemos referencia a lo que está pasando en la reacción química nada más. Pero cuando hacemos el análisis de si suministramos o retiramos calor, solamente estamos hablando de un servicio. Recuerda que el servicio es lo que yo necesito para que se lleve a cabo mi proceso. Entonces, si yo quiero que mi proceso se lleve a cabo una reacción exotérmica que va a liberar energía y que probablemente caliente mi reactor, pero también quiero que ese proceso no se caliente, ¿qué tengo que hacerle a ese reactor para que no se caliente? Ya me lo dijiste. Sí, tienes que enfriarlo. Tienes que enfriarlo. O, visto termodinámicamente, tenemos que retirar energía. Entonces, si retiramos energía de nuestro sistema, ¿cómo tiene que ser el signo? ¿Negativo o positivo? Tiene que ser positivo. Sí, ¿no? Velo de esta manera. Si tú, Ok. ¿te acuerdas del ejemplo del cajero? Ajá. Si tú quieres que tu cuenta sea positiva, ¿qué tienes que hacerle a tu cuenta? Agregar más dinero, ¿no? Y si tú quieres eh, que sea negativa tu cuenta, ¿qué tienes que hacer? Quitar dinero. Entonces, si queremos retirar energía, ¿con qué signo nos va a dar nuestro problema? Negativo. Negativo, ¿no? Porque estamos quitando la energía. Por lo tanto, sin ningún cálculo, para evitar que se caliente nuestro reactor, pues esta ecuación de aquí nos tiene que dar negativo, ¿vale? Vamos a ver si eso es cierto. Aunque a simple vista nos da positivo. Sí. Okay. Bueno, ahorita vemos qué es lo que está pasando. 1432.61 66 menos 238.7 menos 400 da positivo. Ok, estamos suministrando energía. Está medio raro, ¿eh? Tengo Sí. dudas en la energía. En la energía en 3. Está muy grande. O me equivoqué en la energía 1 o en la energía 2. Cualquiera de las energías puede estar mal. A ver. Es que la energía en uno y la energía en 2 están muy parecidas. Y la energía en 3 está súper dispareja. Transcribo de nuevo esto. Igual y se me fue algo ahí. A ver. Solo 1 en 3, 8.6. 8.6 por su CP. 0.15 más el oxígeno 17.8 por el oxígeno 0.313 0.313 más 1.7 por el agua, CP del agua. Hostia, ¿y el CP del agua? Eso creo que no lo puso. CP del agua 0.036 más
1.3 por el benzaldehído, así sí lo tengo aquí, 0.13 más 0.7 por el CO2, 0.0428 más 75.238 por 0.0301. Ok, entonces vamos a transcribir otra vez esa acá. 8.6 por 0.154, 17.8 por 0.313, 1.7 por 0.036, 1.3 por 0.13, 0.7 por 0.0428, 75.238 por 0.301, 4 por 180 menos 25, 682. Ah, te dije que está mal. Esto es 682. Y te voy a decir por qué. Porque se ve que estaba mal desde un principio. Aguántame. Ya ves por qué es importante analizar qué es lo que pasa en el sistema. Lo bonito de balance es que puedes, sin ningún cálculo, bueno, sobre todo el balance de energía, sin ningún cálculo saber a lo que vas a llegar. Si no llegas, algo estás o estamos haciendo mal, ¿vale? Entonces, estamos retirando Ahora calor, sí ya salió negativo. exactamente. Estamos retirando calor porque es una reacción exotérmica, posiblemente se caliente mi reactor. Quiero evitar que se caliente, pues le quitamos la energía de esto. Y normalmente en procesos isotérmicos, ¿dónde está mi balance de energía? Bueno, normalmente mis procesos isotérmicos, las energías de entrada son iguales a las energías de salida. Por eso sabía que algo andaba mal. Eso no te lo quería decir porque no quiero que te quedes con esa idea. Quiero que puedas visualizarlo con cálculos y ya al final, pues ves, ve. 447.285 más la energía en 1, 238, 38.7. 685. Entonces, la energía 1 más la 2 es igual a la energía en 3. O sea, es prácticamente lo mismo. Casi lo mismo, sí. Entonces, para fines prácticos, se eliminan. O sea, nuestro balance de energía nos debió haber quedado así. ¿Vale? Pero si de antemano yo te digo, ¿sabes qué? Cuando tengas un proceso isotérmico, elimina las energías de entrada. No tiene caso. Tienen que saber por qué están haciendo las cosas y es por eso que desarrollé todo el problema para que al final pues veamos que efectivamente se pueden eliminar porque decimos que la energía de entrada es igual a la energía de salida para procesos isotérmicos. Y para procesos adiabáticos, como ya los habíamos hecho, el calor suministrado pues es cero. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Pues bueno, esa sería la Bueno. solución del problema. ¿Cuánto Ujú. calor estamos retirando? O suministrando, en este caso es retirado. Calor retirado. Pues es menos 401 kilojoules por segundo de todo el sistema. ¿Vale?